quiere cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. El sindicalismo en Chile. Una conversación con Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia. Hablar de los orígenes del sindicalismo en Chile es remontarse a finales del siglo XIX, específicamente desde el año 1890, cuando se vive la huelga general de los obreros del salitre en Tarapacá. Posteriormente, en 1898, destaca la huelga general en Iquique, encabezada por la Combinación Mancomunal de Obreros. De esta forma, desde fines del siglo XIX, se desatan grandes huelgas en el norte de Chile, las cuales se inician en Iquique, llegan a Santiago y afectan a diversos puertos. El 15 de abril de 1903 se inició en Valparaíso un movimiento que concluyó con una brutal represión. Se trata de la llamada Huelga Portuaria de Valparaíso, la cual terminó el 13 de mayo de 1903, cuando los obreros marítimos de Valparaíso declaran una huelga exigiendo aumentos salariales. Realizan un mitin en donde son masacrados. 30 trabajadores caen asesinados, quedando más de 200 heridos. En 1904, una huelga en la oficina salitrera Chile es reprimida sangrientamente. Posteriormente, en 1905, una amplia coalición de sociedades populares pidió la abolición del impuesto al ganado argentino, que encarecía la carne en beneficio de los terratenientes nacionales y el detrimento de los trabajadores. El gobierno de Germán Riesco responde con una matanza. El 6 de febrero de 1906, obreros del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia realizaron un petitorio para pedir la extensión de la hora de almuerzo, pero la empresa denegó dicho planteamiento. La negativa de la empresa provocó la natural reacción de las mancomunales obreras. Se generó entonces una huelga a la que se sumaron también los lancheros, los marítimos, estibadores y carretoneros. Obreros todos que alzaron sus voces para solicitar lo que parecía justo, un tiempo prudente para compartir el almuerzo con su familia. Miles de obreros organizaron un mitin en la Plaza Colón de Antofagasta, donde fueron acribillados por la llamada Guardia Blanca y un piquete de marinos del Blanco Encalada. El 21 de diciembre de 1907, tropas de marinería y del ejército, utilizando por primera vez ametralladoras, asesinan en la escuela Santa María de Iquique a miles de trabajadores, mujeres y niños. Es la masacre más terrible de esos primeros años del siglo XX. Esta se perpetró para aplastar una poderosa huelga de unos 15.000 trabajadores del salitre de la provincia de Tarapacá, pero al mismo tiempo para destruir el movimiento sindical clasista. Y estos objetivos fueron alcanzados. Con esa matanza realizada durante el gobierno de Pedro Montt, desaparecen las mancomunales que habían surgido en todo el país. En los años inmediatamente posteriores a la masacre de Iquique, el movimiento sindical experimentó un retroceso hasta aproximadamente 1916. Fue en esos años cuando aparecen las llamadas sociedades de resistencia, con un carácter espontáneo pero de acción directa en las manifestaciones públicas que hoy en día se conocen como el anarcosindicalismo. Posteriormente, el mutualismo y las mancomunales serían el principal medio de representación de las clases populares trabajadoras a través de las uniones y sociedades de socorros mutuos. Estas, como el movimiento organizado, echarían las bases para la posterior creación de la FOCH, Federación de Obreros de Chile, que posteriormente tomaría el nombre de Partido Comunista, PC. Fue así como las mancomunales y las sociedades de resistencia se constituyeron en los principales antecedentes de lo que hoy conocemos como sindicatos. Los sindicatos propiamente tales, tal como los conocemos, aparecen solo después del Código del Trabajo de 1931. Ese código, que es bueno saberlo, es bueno decirlo, no fue de ninguna manera una conquista de los trabajadores. Fue un decreto dictatorial de Carlos Ibáñez del Campo, la dictadura de Ibáñez, y un decreto inspirado en el pensamiento liberal de las potencias liberales acerca de cómo despolitizar precisamente a la clase trabajadora, ¿no? Esa teoría respecto de cómo despolitizar a los trabajadores venía
¿cómo se llama?, del Congreso de Versalles, que se realizó después de la Primera Guerra Mundial y después de la Revolución Rusa. Entonces ahí las potencias liberales que ganaron la guerra, junto con castigar a Alemania, decidieron también tomar acuerdos para evitar que los trabajadores repitieran la experiencia de Moscú y de la Unión Soviética. A Chile lo invitaron a participar en esa organización cuando estaba de presidente Arturo Alessandri Palma. Y Arturo Alessandri Palma envió entonces a sus representantes allá, que se llamaba Moisés Poblete Troncoso, y este se quedó trabajando mucho tiempo en la OIT y se empapó del pensamiento liberal sobre los trabajadores. Entonces, cuando vino a Chile, Carlos Ibáñez le dijo que redactara el Código del Trabajo del 31, y él lo aprobó por decreto, ¿no? Entonces, después de ese código, recién los trabajadores comienzan a organizarse en la forma que lo conocemos hoy día, por sindicato industrial, por sindicato por planta industrial. Antes del 31, los trabajadores estaban organizados de otra manera, porque estaban organizados en sociedades mutuales y sociedades mancomunales. Tiene una gran diferencia con el sindicato, ¿no? Hay una enorme diferencia con el sindicato, porque la sociedad mutual era una asociación de trabajadores de todo tipo, podían ser obreros industriales, podían ser, digamos, panificadores, por ejemplo, podían ser profesores, podían ser empleados públicos, empleados particulares, no importaba dónde trabajaran, sino que ellos aportaban un fondo, una cuota en un fondo social, y la sociedad mutual administraba ese fondo. Entonces, por eso las sociedades mutuales tenían fondos propios, tenían capacidad para administrar esos fondos, y ellos tomaban las decisiones en asamblea democrática, donde estaban los socios, estaban las familias de los socios, estaban las mujeres, los cabros chicos, etc. Entonces, esas sociedades mutuales hacían política por sí mismas, sin partido político entre medio. Entonces eran autónomas en ese sentido de plantearse políticamente como mutual o como sociedad mancomunal. Ahí surgió Recabarren, y Recabarren lo que hizo en ese periodo fue tratar por todos los medios posibles que los trabajadores, a través de las sociedades mutuales y a través de las sociedades mancomunales, que después se unieron en la Federación Obrera de Chile, la FOCH famosa, se educaran a efectos de que aprendieran a administrar bien sus propios fondos, porque si aprendían a administrar bien sus propios fondos, después podrían administrar los fondos, por ejemplo, de la comuna, del municipio, y por tanto aprenderían a gobernar, pero por sí mismos, ¿te fijas? Por sí mismos. Entonces, antes del Código del Trabajo, los trabajadores tenían una tradición de ese tipo que tenía casi 100 años de historia, un periodo muy largo, y Recabarren es el que culmina ese movimiento, desarrollando el pensamiento político en el sentido de que los trabajadores por sí mismos gobernaran, dictaran las leyes y sobre todo dictaran la Constitución. Bueno, ese movimiento con ese tipo de organización fue destruido por el Código del Trabajo de 1931. Porque venía de una concepción liberal, del capitalismo liberal, para justamente neutralizar el movimiento de los trabajadores. Al terminarse las sociedades mutuales, se terminó la cultura de los trabajadores. ¿Por qué razón? Porque las sociedades mutuales tenían escuelas propias, donde no solo se educaban los propios trabajadores, sino los hijos, tenían escuelas propias, ¿no? Además de eso, ellos tenían, como tenían el afán de educarse, tenían imprentas propias. Entonces publicaban en esas imprentas sus propios diarios, sus propios periódicos, sus revistas, sus libros. Tenían sedes con auditorios propios. Entonces tenían grupos de teatro, grupos musicales, tenían de todo, ¿no? Todo eso se acabó con los sindicatos. Los sindicatos, después del 31, no tuvieron imprenta. No tenían periódicos propios. ¿Te fijas? No publicaban libros. No tenían sedes con auditorios de obras de teatro, qué sé yo, de todo. Nada. Entonces el nivel cultural de los trabajadores fue bajando, ¿no? Y al quitarle además el control del fondo social, que lo administró el Estado con la banca privada, al quitarle el monopolio de la política, que se lo entregan a los partidos políticos, la clase trabajadora quedó convertida en una masa peticionista.
¿Te fijas? Y todo ciudadano que se dedica solamente a pedir no es un verdadero ciudadano, porque no es soberano. El verdadero ciudadano decide las cosas, no las pide, ¿no?